Las cuatro leyes del universo, una obra de Peter Atkins. Prólogo. Entre los cientos de leyes que describen el universo, hay cuatro que destacan especialmente. Son las leyes de la termodinámica, que resumen las propiedades de la energía y sus distintas transformaciones de una forma a otra. Tuve la duda de si incluir la palabra termodinámica en el título de esta pequeña introducción a un aspecto fascinante y de importancia ilimitada de la naturaleza, con la esperanza de que leyeran al menos hasta aquí, ya que dicha palabra no sugiere una lectura ligera y de hecho no puedo hacerla pasar por una lectura ligera. Sin embargo, cuando a su debido tiempo concluyan este delgado tomo con el cerebro más vigoroso y ejercitado, tendrán un conocimiento profundo del papel que juega la energía en el mundo. En breve, sabrán qué es lo que mueve el universo. No piensen que la termodinámica se ocupa solo de las máquinas de vapor. Se ocupa de casi todo. Los conceptos que involucra surgieron, sí, durante el siglo XIX, en los días en que el vapor era el tema candente. Pero conforme fueron formuladas las leyes de la termodinámica y se exploraron sus ramificaciones, quedó claro que el tema podía afectar a una inmensa variedad de fenómenos, desde la eficiencia de las máquinas de vapor, bombas de calor y refrigeradores, incluyendo de paso a la química, hasta alcanzar incluso a los procesos vitales. En las páginas que siguen viajaremos a lo largo de cada variedad de fenómenos. Este grupo está compuesto por cuatro leyes cuya numeración comienza de modo poco práctico en el 0 y termina en el 3. Las dos primeras leyes, la ley 0 y la primera, introducen dos propiedades conocidas, pero sin embargo enigmáticas: la temperatura y la energía. La tercera de las cuatro, la segunda ley, introduce una propiedad que muchos consideran aún más escurridiza, la entropía, pero que espero demostrar que es más sencilla de comprender que temperatura y energía, dos propiedades que resultan aparentemente más familiares. La segunda ley es una de las grandes leyes de la ciencia de todos los tiempos, ya que aclara por qué ocurre cualquier cosa, desde el enfriamiento de la materia oscura hasta la formulación de un pensamiento. La cuarta, la tercera ley, juega un papel más técnico, pero redondea la estructura del tema y permite y a la vez frustra sus aplicaciones. Aunque la tercera ley establece una barrera que nos impide alcanzar la temperatura del cero absoluto, llegar al frío absoluto, veremos que existe un mundo especular, alcanzable y extraño, que se mantiene por debajo del cero. La termodinámica se desarrolló a partir de la observación de cuerpos de gran tamaño, tan voluminosos como las máquinas de vapor en algunos casos, y quedó establecida antes de que muchos científicos estuvieran seguros de que los átomos eran algo más que meros instrumentos contables. Sin embargo, el tema se enriquece enormemente si la formulación de la termodinámica basada en la observación se interpreta en términos de átomos y moléculas. En esta exposición consideremos en primer lugar los aspectos observacionales de cada ley, para posteriormente sumergirnos
bajo la superficie de los cuerpos de gran tamaño y descubrir la luz que aporta la interpretación de las leyes en términos de los conceptos que pueblan el submundo de los átomos. Para concluir, y antes de que vuestro cerebro se ponga manos a la obra con el asunto de entender el funcionamiento del universo, debo agradecer a Sir John Rawlinson el haber comentado en detalle los borradores del manuscrito. Su consejo erudito fue de enorme utilidad. Si subsiste algún error, lo estará sin duda alguna allí donde discrepé con él. Capítulo 1. La ley cero. El concepto de temperatura. A la ley cero no se le concedió mucha importancia en un principio, aunque se supo pronto que era una ley así, era esencial para la estructura lógica de la termodinámica. No se la honró con un nombre y un número hasta principios del siglo XX. Para entonces, la primera ley y la segunda estaban tan firmemente establecidas que no cabía esperar una marcha atrás en la numeración. Como quedará claro, cada ley proporciona fundamento experimental para la introducción de una propiedad termodinámica. La ley cero establece el significado de la que quizá resulte más conocida, pero es de hecho la más enigmática de estas propiedades: la temperatura. La termodinámica, como gran parte del resto de la ciencia, utiliza términos de uso cotidiano y los afina. Hay quien diría que los secuestra, de manera que adquieren un significado exacto y no ambiguo. Nos encontraremos con este fenómeno a lo largo de toda esta introducción a la termodinámica y lo veremos nada más empezar. En termodinámica se denomina sistema a la parte del universo que es objeto de estudio. Un sistema puede ser un bloque de hierro, un vaso de precipitados con agua, un motor o un cuerpo humano. Incluso puede restringirse a una parte de alguna de estas entidades. El resto del universo se denomina medio. El medio es donde nos encontramos haciendo observaciones sobre el sistema e infiriendo sus propiedades. El medio propiamente dicho consiste a menudo en un baño de agua a temperatura constante, que es una aproximación más controlable al medio verdadero, el resto del mundo. Juntos, sistema y medio conforman el universo, mientras que para nosotros el universo es todo. Para un termodinámico menos derrochador podría consistir en un vaso de precipitados con agua, sistema, sumergido con un baño de agua, medio. Este sistema queda establecido mediante su frontera. Se dice que es un sistema abierto si podemos añadir o quitar materia del mismo. Un cubo o un termo abierto, para ser más refinados, es un ejemplo de un sistema abierto porque podemos rellenarlo. Un sistema cuya frontera es impermeable a la materia se denomina cerrado. Una botella precintada es un sistema cerrado. Un sistema posee una frontera impermeable frente a todo, de manera que permanece inalterado, ocurra lo que ocurra en el medio. Se denomina aislado. Un termo cerrado con aislamiento al vacío de café caliente es una buena aproximación a un sistema aislado. Las propiedades de un sistema dependen de las condiciones en que se encuentre. Por ejemplo, la presión de un gas depende del volumen que ocupa, y podemos observar las consecuencias de un cambio de volumen si las paredes del sistema son flexibles. Por paredes flexibles entenderemos que la frontera del sistema es toda ella rígida, salvo una parte, un émbolo, que puede entrar y salir. Piensen en una bomba de bicicleta cuyo orificio pueden tapar con el dedo.
Hay dos tipos de propiedades. Una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia del sistema, de su extensión. La masa del sistema es una propiedad extensiva. Su volumen también. Por ello, 2 kilogramos de hierro abultan el doble que 1 kilogramo de hierro. Una propiedad intensiva es independiente de la cantidad de materia del sistema. Por ejemplo, la temperatura, sea la que sea, y la densidad lo son. La temperatura del agua que saquemos de un tanque caliente que hayamos removido bien es la misma independientemente del tamaño de la muestra. La densidad del hierro es 8.9 gramos por centímetros cúbicos, tanto si tenemos un bloque de 1 kilogramo como si el bloque es de 2 kilogramos. Conforme desvelemos la termodinámica, encontraremos muchos ejemplos de ambos tipos de propiedades y será útil tener en cuenta la diferencia entre ellos. Dejemos de momento estas definiciones algo engorrosas. Ahora utilizaremos un émbolo, una parte móvil de la frontera del sistema, para introducir un concepto importante que a su vez será la base para la introducción del enigma de la temperatura y de la propia ley cero. Supongamos que tenemos dos sistemas cerrados, cada uno provisto de un émbolo en un extremo, sujeto de manera que garantiza que cada contenedor es rígido. Si los gases que se encuentran en estos dos contenedores están a diferente presión, cuando se sueltan los pasadores que mantenían sujetos los émbolos, estos se mueven hacia un lado o el otro, basta que ambas presiones se igualan. Los dos sistemas están entonces en equilibrio mecánico. Si desde un inicio las presiones eran iguales, los émbolos no se mueven cuando son liberados, ya que los dos sistemas ya estaban en equilibrio mecánico. Los émbolos están unidos mediante una burra rígida, de forma que cuando uno de ellos se desplaza hacia afuera, el otro lo hace hacia adentro. Soltamos los pasadores que mantienen sujetos los émbolos. Si el émbolo de la izquierda empuja al de la derecha hacia adentro de dicho sistema, podemos deducir que la presión a la izquierda era mayor que a la derecha, incluso aunque no las hayamos medido directamente. Si gana la batalla el émbolo de la derecha, podemos deducir que la presión era mayor a la derecha que a la izquierda. Y si nada ocurriera cuando soltamos los pasadores, deduciríamos que la presión de ambos sistemas es la misma, sea la que sea. Equilibrio mecánico es el nombre técnico que recibe la condición asociada a la igualdad de presiones. Los termodinámicos se emocionan mucho, o al menos se interesan mucho, cuando no ocurre nada. La importancia de esta condición de equilibrio aumentará conforme nos ocupemos de las leyes. Necesitamos un aspecto más del equilibrio mecánico. Parecerá trivial de momento, pero establece la analogía que nos permitirá introducir el concepto de temperatura. Supongamos que los dos sistemas que llamaremos A y B están en equilibrio mecánico cuando se les pone en contacto y se sueltan los pasadores. Esto es, supongamos que tienen la misma presión. Ahora supongamos que suspendemos el contacto entre ellos y ponemos el sistema A en contacto con un tercer sistema C equipado con un émbolo. Supongamos que no se observa ningún cambio. Deducimos que los sistemas A y C están en equilibrio mecánico y podemos afirmar que se encuentran a la misma presión. Ahora supongamos que suspendemos el contacto entre ellos y ponemos al sistema C en contacto mecánico con el sistema B. Incluso sin hacer el experimento sabemos lo que ocurrirá: nada. Como los sistemas A y B se encuentran en la misma presión y los sistemas A y C se encuentran a la misma presión, podemos estar seguros de que los sistemas C y B estarán a la misma presión y que la presión
es un indicador universal de equilibrio mecánico. Ahora pasemos de la mecánica a la termodinámica y al mundo de la ley cero. Supongamos que el sistema A posee paredes rígidas de metal y el sistema B también. Cuando los pusiéramos en contacto podrían experimentar algún tipo de cambio físico. Por ejemplo, su presión podría cambiar o podríamos observar un cambio de color a través de una mirilla. En el lenguaje cotidiano diríamos que se han transmitido calor de un sistema a otro y por consiguiente sus propiedades habrán cambiado. Sin embargo, no crean que ya sabemos lo que es el calor. Tal misterio es un aspecto más de la ley cero y todavía ni siquiera hemos llegado a ella. Podría ocurrir que no hubiera cambio alguno cuando pusiéramos los dos sistemas en contacto, incluso aunque sean de metal. En tal caso decimos que ambos sistemas están en equilibrio térmico. Consideremos ahora tres sistemas, igual que hicimos cuando hablábamos del equilibrio mecánico. Se observa que si A y B se ponen en contacto y resultan estar en equilibrio térmico, y B y C se ponen en contacto y resulta estar en equilibrio térmico, cuando C se pone en contacto con A, siempre resultan estar en equilibrio térmico. Esta observación, algo manida, es el contenido esencial de la ley cero de la termodinámica. Si A se encuentra en equilibrio térmico con B y B se encuentra en equilibrio térmico con C, entonces C está en equilibrio térmico con A. Hemos visto que la presión es una propiedad física que nos permite predecir si los sistemas estarán en equilibrio térmico al ponerlos en contacto, independientemente de su composición y de su tamaño. De manera análoga, la ley cero implica que existe una propiedad que nos permite predecir si los sistemas estarán en equilibrio térmico independientemente de su composición y de su tamaño. Llamaremos temperatura a esta propiedad universal. Ahora podemos resumir el enunciado sobre el equilibrio mutuo entre los tres sistemas diciendo simplemente que los tres tienen la misma temperatura. No podemos afirmar aún que sabemos lo que es la temperatura. Lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que la ley cero implica la existencia de un criterio para el equilibrio térmico. Si la temperatura de dos sistemas es la misma, entonces estará en equilibrio térmico cuando los pongamos en contacto a través de las paredes conductoras, y un observador de los mismos experimentará la emoción de descubrir que no se produce ningún cambio. A continuación podemos presentar dos contribuciones más en el vocabulario de la termodinámica. Las paredes rígidas que permiten cambios de estado cuando se ponen en contacto sistemas cerrados, esto es, en el lenguaje del capítulo 2, aquellas que permiten transferencia de calor a través de ellas, se denominan diatérmicas, de a través de y calor en griego. Normalmente las paredes diatérmicas se hacen de metal, pero bastaría cualquier material conductor. Las cacerolas son recipientes diatérmicos si no se produce ningún cambio, o bien las temperaturas son iguales, o bien si sabemos que son diferentes. Las paredes se denominan adiabáticas, que no pueden ser atravesadas. Podemos predecir que las paredes serán adiabáticas si están aisladas térmicamente, como las de un termo o las de un sistema recubierto por espuma de poliestireno. Un termómetro, un instrumento para medir temperaturas, se basa en la ley cero. Un termómetro es simplemente un caso especial del sistema B del que hablamos antes.
Es un sistema con una propiedad que puede cambiar cuando lo ponemos en contacto con otro mediante paredes diatérmicas. Los termómetros típicos utilizan la expansión térmica del mercurio o el cambio en las propiedades eléctricas de un material. De esta manera, si al poner en contacto el sistema B, el termómetro, con el A, observamos que el termómetro no cambia, y al poner este en contacto con el sistema C resulta que tampoco cambia, podemos afirmar que A y C tienen la misma temperatura. Hay diferentes escalas de temperatura y el modo de definirlas se basa esencialmente en la segunda ley. Véase capítulo 3. Y aunque formalmente podríamos evitar referirnos a dichas escalas hasta entonces, sería sin embargo demasiado engorroso. Todo el mundo conoce las escalas Celsius o centígrada y Fahrenheit. La primera de ellas debe su nombre al astrónomo sueco Anders Celsius, que concibió una escala en la que el agua se congelaba a 100 grados Celsius y hervía a 0 grados Celsius, al contrario que en la actual 0 grados Celsius y 100 grados Celsius respectivamente. El fabricante de instrumentos Daniel Fahrenheit fue el primero que utilizó mercurio para un termómetro. Definió los 0 grados como la temperatura más baja que pudo alcanzar con una mezcla de sal, hielo y agua, y para los 100 grados Celsius escogió su temperatura corporal. Un patrón fácil de transportar, pero no muy fiable. En esta escala, el agua se congela a 32 grados Fahrenheit y hierve a 212 grados Fahrenheit. La ventaja que en su momento ofreció la escala de Fahrenheit se debía a que la tecnología primitiva de la época rara vez precisaba de valores negativos. Sin embargo, como veremos, existe un cero absoluto de temperatura, un cero que no puede alcanzarse, de manera que una temperatura negativa carece de sentido físico, excepto en cierto sentido formal que no depende de la tecnología de cada época. Lo natural es, por lo tanto, la medida de temperaturas que establece el cero en este mínimo alcanzable. Nos referimos a estas temperaturas absolutas como la temperatura termodinámica. La temperatura termodinámica se representa por T. Donde quiera que en este libro se utilice dicho símbolo, se refiere a la temperatura absoluta, donde T mayúscula igual 0 corresponde a la temperatura más baja posible. La escala más habitual de temperaturas absolutas es la Kelvin, cuyos grados Kelvin K son iguales que los 273 grados por encima del cero absoluto. El símbolo de grado no se usa en la escala Kelvin y hierve a 373 K. Dicho de otra manera, el cero absoluto de temperatura se encuentra a menos 273 grados Celsius. Muy raramente se usa la escala Rankine, en la cual las temperaturas absolutas se expresan en grados iguales a los de la escala Fahrenheit. En cada uno de los 3 primeros capítulos presentaré una propiedad desde el punto de vista de un observador externo. Después profundizaré en nuestra comprensión de la misma, mostrando cómo la consideración de lo que ocurre dentro del sistema aclara su significado. Hablar de lo que ocurre dentro del sistema, de su estructura en términos de átomos y moléculas, no es habitual en la termodinámica clásica, pero proporciona un conocimiento profundo del mismo y de qué se ocupa la ciencia, si no es de eso. La termodinámica clásica es la parte de la termodinámica que surgió en el siglo XIX, antes de que la realidad
de los átomos fuera plenamente aceptada y se ocupa de las relaciones entre propiedades macroscópicas. Se puede hacer termodinámica clásica sin creer en los átomos. De hecho, hacia finales del siglo XIX, cuando la mayor parte de los científicos aceptaron que los átomos eran reales y no un mero instrumento de recuento, surgió la versión de la termodinámica denominada termodinámica estadística, que buscaba recuperar las propiedades macroscópicas de la materia en términos de los átomos constituyentes de la misma. El adjetivo estadística proviene del hecho de que en la discusión de las propiedades macroscópicas no necesitamos pensar en el comportamiento de los átomos individuales, sino en el comportamiento medio de miríadas de átomos. Por ejemplo, la presión ejercida por un gas proviene del impacto de sus moléculas sobre las paredes del recipiente que lo contienen, pero para comprender y calcular dicha presión no necesitamos tener en cuenta la contribución de cada molécula por separado. Podemos simplemente considerar el efecto medio de la tormenta de moléculas contra las paredes. En resumidas cuentas, mientras que la dinámica se ocupa del comportamiento de cada cuerpo por separado, la termodinámica lo hace del comportamiento medio de un gran número de ellos. Por lo que nos concierne en este capítulo, el concepto central de la termodinámica estadística es una expresión deducida por Ludwig Boltzmann hacia finales del siglo XIX. Poco después se suicidó, lo que en parte estuvo motivado porque le resultaba intolerable la oposición que manifestaban hacia sus ideas aquellos colegas que no creían en la realidad de los átomos. Hemos visto cómo la ley cero introduce el concepto de temperatura desde el punto de vista de las propiedades macroscópicas. De manera análoga, la expresión que dedujo Boltzmann lo introduce desde el punto de vista de los átomos y aclara su significado. Para comprender la naturaleza de la expresión de Boltzmann, necesitamos saber que un átomo solo puede tener ciertas energías. Esto pertenece al ámbito de la mecánica cuántica, pero nos hacen falta más detalles de esta disciplina. Con esta única conclusión nos va a una temperatura dada en el sentido microscópico del término. En un conjunto de átomos coexisten algunos con la menor energía posible, estado fundamental, algunos que se encuentran en el siguiente estado posible de energía, otros que tienen la energía de la inmediatamente superior, y así sucesivamente, siendo las poblaciones de cada estado decrecientes según aumenta la energía del mismo. Cuando estas poblaciones se asienten en los valores de equilibrio, aunque los átomos sigan saltando de un nivel de energía a otro, dichos valores no cambian y se pueden calcular a partir de un único parámetro beta, una vez conocidas las energías de los estados. Otra forma de considerar el problema es pensar en un conjunto de baldas colocadas a diferentes alturas en la pared, donde las baldas representan los estados permitidos de energía, mientras que sus alturas corresponden a las energías permitidas. La naturaleza de dichas energías no es material. Corresponde, por ejemplo, al movimiento de traslación, rotación o vibración de las moléculas. Imaginemos ahora que se lanzan pelotas que representan a las moléculas sobre las estanterías
y fijémonos dónde aterrizan. Encontraremos que para una cantidad alta de lanzamientos que cumplan el requisito de tener un mismo valor dado de energía total, la distribución más probable de poblaciones, el número de pelotas que aterrizan en cada balda, se puede expresar en función de este único parámetro. La forma concreta de la distribución de moléculas según los estados permitidos de energía o de pelotas sobre las baldas se denomina distribución de Boltzmann. Esta distribución es tan importante que merece la pena conocer su forma. Para simplificar el asunto, lo expresaremos en términos del cociente entre la población de un estado de energía y la población del estado más bajo de energía cero. Veamos así cómo las poblaciones de los estados decrecen exponencialmente cuanto mayor es su energía. Población de estado de energía E entre población de estado de energía cero igual a E elevado a menos beta E. También vemos que cuanto mayor sea el parámetro beta, menor será la población relativa de un estado de energía dada. Las pelotas se acumularán en las baldas más bajas, mantienen la distribución exponencial con cada vez menos pelotas en los niveles superiores, pero las poblaciones se extinguen más rápidamente para las energías más altas. Cuando se usa la distribución de Boltzmann para calcular las propiedades de un conjunto de moléculas, tales como la presión de una muestra gaseosa, se encuentra que puede identificarse con el inverso de la temperatura absoluta. Concretamente, beta igual a 1 sobre KT, donde K es la constante fundamental denominada constante de Boltzmann. Para conseguir que beta se corresponda con la escala de Kelvin de temperatura, el valor de K es 1.38 por 10 a la 43 julios por Kelvin. Lo importante es recordar que por ser beta proporcional a 1 sobre KT, cuando la temperatura sube, beta disminuye y viceversa. Merece la pena destacar varios aspectos. En primer lugar, que la enorme importancia de la distribución de Boltzmann reside en que revela el significado molecular de la temperatura. La temperatura es el parámetro que nos indica la distribución más probable de poblaciones de moléculas en los estados disponibles